vez. Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Samuel 23:1. Dice así: estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Señor, gracias Dios por este día tan especial que tú nos regalas, Señor, en el cual nos has convocado a este lugar para recibir tu palabra, Señor. Que esta palabra fluya y llegue a lo más profundo de nuestro ser y haga la obra para la cual tú la envíes. En el nombre de Jesús, amén. El libro de los Salmos ha sido, a través de los siglos, una gran fuente de inspiración para todo aquel que sea un creyente. La semana pasada estuvimos estudiando el Salmo 84 y ustedes recordarán que los autores de este Salmo eran los hijos de Coré. Y los hijos de Coré en sí mismos tenían una historia muy interesante, una historia apasionante. En el día de hoy vamos a estar viendo el Salmo 56 y el autor de este Salmo es el rey David. Como dijimos la semana pasada, él es autor más o menos de 73 de los salmos que aparecen en la Biblia. Para estudiar entonces el Salmo 56, vamos a examinar algunos aspectos de la vida de David, el más importante rey de la historia de Israel. Vamos a ver tres cosas. La primera de ellas, vamos a examinar un poco acerca del corazón de David. ¿Qué dice la Biblia acerca del corazón de David? Primeramente, dice que tenía un corazón agradecido. Resulta ser que el trato de Dios con David, la historia de David, empieza más o menos cuando él tenía unos 10 o 12 años de edad. Era un niño. Cuando el Señor apuntó su vida y vio en él el futuro rey de Israel. Mandó a Samuel, el profeta, que fuera a la casa de Isaí, el padre de David. David tenía 6 hermanos más, o sea, eran 7 hermanos, 7 hijos de Isaí. Y cuando Samuel llegó a aquel lugar, buscando a ese que sería el rey sobre Israel, comenzó a ver y llamó al primero, al más grande, al mayor. Era un hombre de una altura imponente, de un porte increíble. Y dice que el Señor dice, este no es. Y así comenzó a examinar a cada uno de los hijos. Y cuando llegó al número 6, le dice, este tampoco, ¿tienes algún otro? Isaí entonces dice, bueno, el menor que está cuidando las ovejas. Y dijo Samuel, tráemelo. Y cuando Samuel vio a David, dijo, este es, dice, Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira el corazón. Dios comenzó a tratar con David desde cuando estaba obviamente en el vientre de su madre, así como Él nos ha conocido y ha comenzado a tratar con nosotros, con cada uno de nosotros, pero en aquel momento se hizo muy presente en su vida. Para ese entonces había un rey sobre Israel. El nombre de ese rey era Saúl, el famoso rey Saúl. Ese había sido el primer rey en Israel. Pero por alguna razón Dios lo había desechado y por eso entonces mandó al profeta que fuera a aquella casa y fijó sus ojos en aquel niño, 10, 12 años de edad. La vida de David sigue transcurriendo. Llegó el momento en que los filisteos, ustedes recordarán esa parte también muy famosa, hicieron un sitio contra Israel y había allí un gigante llamado Goliat. Y este niño
para ese entonces él tendría unos 17 o 18 años de edad. Se sabe que tenía esa edad porque él no era el más chico de sus hermanos y él todavía no podía ir a la batalla porque tenía menos de 20 años. Así que sacando cuentas, él tendría unos 17 o 18 escasos años de edad. Así que el Señor a esa edad dice que el Espíritu de Dios vino sobre David y tuvo una gran victoria sobre todo el ejército de los filisteos. La vida de David siguió transcurriendo. Una parte importante a partir de ese momento es que él fue llevado a la presencia del rey Saúl. Y el rey Saúl le encantaba tenerlo allí porque David era un salmista. Mire, cuando uno habla de David, quizás a uno se le viene a la mente el rey David. Pero lo más importante para David no es que él era rey, sino que él era un cantor al Dios de Israel. Así que él tenía eso, ese era su deleite, no había otra cosa mejor. El rey Saúl lo llamó y dice que cuando Saúl tenía un problema de un espíritu que venía y lo estorbaba, dice que llamaba a David y David entonaba sus salmos y el espíritu malo sobre ese rey se aplacaba. Después de esa gran batalla en donde David le ganó a Goliat, él se convirtió en el hombre más importante del ejército de Israel, al punto que él salía a la batalla y cuando regresaba el pueblo entero cantaba a grandes voces, dice, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10,000. Y comenzó en ese momento un celo increíblemente grande del rey contra David. Ahora, recuérdense que para esta época ya el Señor había apuntado y había separado, inclusive había ungido a David como el futuro rey, pero en ese momento no lo era. Así que este rey llamado Saúl, él se convirtió en el enemigo gratuito más grande del rey David. Si usted se lee toda la historia del rey David, David nunca atentó contra el rey Saúl. Siempre lo cuidó, siempre guardó su vida, siempre lo respetó, pero ese celo malsano que había en el rey Saúl hizo que él le tomara un odio especial a David y comenzó a perseguirlo. Y David, entonces llegamos a 2 Samuel 7:8, dice así: Ahora pues dirás a mi esclavo David, mire cómo se refiere Dios a David. Así dijo el Señor de los ejércitos, yo te tomé de la majada de detrás de las ovejas para que fueras príncipe sobre mi pueblo Israel. Mire, él era un niño pequeño de una familia que no era nada importante en Israel y el Señor fue allá y lo sacó y lo ungió como rey. Sabe que David jamás olvidó eso que Dios hizo por él. Él no era nada y el Señor comenzó a levantarlo, a ser el hombre más importante del ejército de Israel. Dice que después, cuando ya Saúl murió, él llegó al trono de Israel. Así que fue el personaje más importante de su nación. Y por eso él tenía un corazón agradecido a Dios. Si nosotros queremos una radiografía del corazón de David, era un corazón agradecido. Y yo hago un paréntesis y le pregunto a usted, ¿tiene usted un corazón agradecido a Dios?
Hay muchas cosas que nos suceden en la vida, hay cosas que son desagradables. A usted le ha podido suceder algo de lo cual usted no quisiera ni siquiera recordar. Pero cuántas cosas ha hecho Dios por nosotros en nuestra vida. Y David guardaba esto en su corazón. Él nunca olvidó, como dice aquí, que Dios lo había tomado de la majada. O sea, él había cogido a David detrás del sitio de las ovejas y lo había llamado para ser príncipe sobre Israel. Si nosotros queremos tener una relación correcta con Dios, empecemos con eso, la gratitud. Deuteronomio 8:2 dice, te acordarás de todo el camino en el desierto por donde el Señor tu Dios te ha traído estos 40 años para afligirte y ponerte a prueba y para saber lo que había en tu corazón y si habrías de cumplir o no sus mandamientos. O sea, no te olvides. Esa es una tarea, esa es la tarea más importante que nosotros tenemos. Nunca olvidarnos de los beneficios que el Señor ha hecho en nuestra vida. Lo segundo que podemos hablar del corazón de David es que era un corazón conforme al corazón de Dios. Dice Hechos 13:22, dice, quitado les levantó por rey a David. Cuando se quitó Saúl, vino David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Ahora, si usted conoce un poco acerca de la Biblia de la vida de David, usted podrá recordar que todo lo que él hizo no fue exactamente la voluntad de Dios. David cometió errores, él pecó, asesinó, él fue adúltero, tantas cosas sucedieron en la vida de David. ¿Y por qué dice la Biblia o el Señor mismo dice que él era un varón conforme al corazón de Dios? Por varias cosas. Primero, por esa gratitud que él tenía por el Señor. Lo segundo es que para David lo más grande que él tenía en su vida era la presencia de Dios. Por eso es que David se deleitaba componiéndole salmos al Señor. Usted puede imaginarse un jefe de Estado de un país poderoso en estos momentos que de repente, ¿dónde está? No está dando una conferencia, no está resolviendo problemas del Estado, sino que se ha ido a su recámara a cantarle salmos al Señor. Para David eso era lo más precioso, su mejor tesoro. Por eso dice también que él tenía un corazón conforme al corazón de Dios. También se puede ver que él tiene un corazón conforme al corazón de Dios, porque en el momento en que él le fallaba a Dios y le pecaba, como sucede con cualquiera de nosotros que estamos aquí sobre esta tierra, él tenía un corazón que se humillaba delante de Dios y que le pedía perdón a Dios. Y por eso el Señor dice que él tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Una vez y después que hizo ese terrible suceso que marcó de negro, tachó de negro la vida de David, pues un punto negro ahí horrible, dice que él, cuando el Señor lo encaró con esa situación, él no dudó, él no se excusó. ¿Qué hace usted cuando el Señor le enfrenta a usted con algo que le ha desagradado a Dios? Comienza a dar excusas. La mujer que tú me diste o quién sabe qué otro tipo de excusa. ¿Sabe qué fue lo que hizo David? Cuando el profeta Natán fue y le habló y lo encaró con su pecado, él dice, no me eches delante de ti. No hubo excusa, hubo solo arrepentimiento. Dice, no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y dice luego, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Sabe una cosa? Para David, ni el reino, ni las riquezas,
ni el poder, ni la cantidad de mujeres e hijos que pudo tener era lo más importante para él. Lo más importante para David era la presencia de Dios en su vida, el Espíritu Santo de Dios en la vida de David. Por eso él dice, no me eches delante de ti dice, y vuélveme el gozo de tu salvación, no quites tu Santo Espíritu. David, por eso dice la Biblia que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Lo siguiente que vamos a ver es que vamos a hablar acerca de las huidas de David. Ahora, ese término huidas, bueno, huida, el que huye. ¿Ok? Y David, desde su temprana edad, comenzó a sufrir persecuciones. A veces de una forma no merecida, y como vamos a ver en la vida de David a través de todos los años, él llegó a tener persecuciones que se las buscó. Y después vamos a ver algún detalle de eso. Pero cuando él cumplió 30 años de edad, él comenzó a reinar sobre Israel. Y allí comienza, y aún antes comienza, un tiempo de terrible persecución para David. En el intermedio entre que el Señor lo ungió hasta que él vino a ser rey, Saúl cogió tanto odio contra David que dice que lo perseguía. Una vez estaban sentados en la sala y estaba el rey, estaban comiendo y sencillamente, sin ninguna explicación, sencillamente por el celo o la envidia que él tenía por el joven David, dice que tomó una lanza y se la lanzó para clavarlo contra la pared. Y allí comienza una de las persecuciones más horribles que vivió David en su vida. Y por eso es que vamos a hablar de las huidas de David. Dice que David, en un momento dado, no entramos en el detalle, pero él se dio cuenta que ya no había nada que hacer, que Saúl venía contra él y él escapó, huyó. Entonces llegamos a una de las huidas de Israel, de David. Y dice así, 1 Samuel 22:1. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Dice, y se juntaron, dice la escritura, dice, y se juntaron con él todos los afligidos y los que estaban endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Comenzó a huir, a huir. No había nada que él había hecho en contra del rey Saúl, pero él estaba huyendo. En esas escapadas, él fue a parar a un lugar donde estaban los filisteos, y allá tuvo que inclusive hacerse el loco y pasar como si fuera un demente para que los filisteos, que habían sido sus enemigos, no acabaran con su vida. Otra de las huidas que quizás de repente no se vea como tal fue cuando precisamente él pecó contra el Señor. Y él trató de ocultar, de huir de la presencia de Dios, ocultando su pecado. Ustedes recuerdan cómo él mandó a matar a ese general del ejército de Israel para cubrir el pecado. Pero dice en el Salmo 139:7, y esta es otra de las huidas de David, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? De repente, ¿será que está usted, Dios, confrontando algo en su vida y usted está tratando de escaparse de él? Es imposible huir de Dios. Y en 2 Samuel 15:30 se habla de un episodio
demasiado triste en la vida de David. Ya David no era el jovencito, ya no era el rey que tenía 30 años, sino que ya estaba pegando con los últimos días de su vida. Él había sido rey por mucho tiempo, tenía el prestigio de todo el pueblo y de todas las naciones vecinas, pero dice que en aquel momento uno de sus hijos, llamado Absalón, conspiró contra David. Y dice que levantó un ejército y entonces decidió ir tras de su padre para matarlo. ¿Por qué yo le digo que hay cosas que de repente son situaciones difíciles que llegan a nuestra vida? La primera de David, eso fue gratuita, él no hizo nada para ganarse eso. Pero en esta ocasión, él estaba siendo perseguido por uno de sus hijos, uno de los hijos de tantas mujeres que había tenido. Y entonces él está en ese momento amenazado de muerte porque este hombre había levantado un ejército y estaba persiguiendo a David. Y llega este momento en donde dice en 2 Samuel 15:30, y David subió la cuesta de los olivos, dice, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza e iban llorando mientras subían. El rey. Un hombre de avanzada edad, cuando él dice, bueno, llega el momento en que yo puedo vivir tranquilo ya el resto de mi vida. Desesperado por el dolor de un hijo que estaba procurando su muerte, dice que él cogió al pueblo que estaba con él y dice que subió la cuesta de los olivos. Pero mire de qué manera. Él iba con la gente a la derecha, a la izquierda, atrás de él, subiendo por esa cuesta descalzo. Cubierta su cabeza. No había allí ninguna corona, llorando con el resto de la multitud. ¿Sabe qué significa eso? La humillación. Lo que el Señor había trabajado en su vida y cómo él en ese momento, huyendo de aquella persecución, él estaba quebrantado de corazón. En la vida de cada uno de nosotros hay momentos buenos. Quizás usted esté atravesando un momento muy bueno en su vida y qué bien. Dele gracias a Dios, glorifique a Dios, alabe al Señor. Pero posiblemente usted esté pasando en este momento una situación difícil en su vida. No necesariamente la persecución de alguien que atenta contra su vida, pero algo que le produce un dolor muy grande en su vida. A veces los dolores más grandes ni siquiera son por situaciones que son contra uno, sino contra algún familiar. El hecho de tener un familiar muy enfermo, al borde de la muerte, eso puede causar ese dolor y esa angustia. Y David estaba sufriendo más que por la persecución, por el hecho de que su propio hijo era el que procuraba su muerte. Y sigue diciendo, David subió la cuesta de los olivos y la subió llorando. ¿Qué hace uno cuando las situaciones son tan difíciles en la vida que lo que provocan es llanto? Hace 2 semanas nosotros hablamos acerca de cuando Jesús calmó la tempestad. Pero hay veces que inexplicablemente usted está en medio de la tempestad y usted está temeroso, o usted puede estar subiendo esa cuesta bañado en lágrimas y como que el evento no para. Usted dice, ¿hasta cuándo? ¿Será que Dios me ha olvidado? Y por eso dice que él iba subiendo esa cuesta llorando. ¿Qué hacer con esas lágrimas? Yo quiero explicarle lo siguiente. Hay veces que el dolor es tan grande que inclusive en medio del dolor uno piensa,
Dios está ausente de mi vida, no sabe lo que me está pasando. Y quizás esa era la mayor desesperación, la mayor tristeza que estaba enfrentando David en aquel momento. Él había servido a Dios con todo su corazón y ahora llorando, subiendo aquella cuesta. Y escribe entonces David el Salmo 84. Y vamos a ver un versículo del Salmo 84, pero un versículo que nos da a nosotros la perspectiva de lo que nosotros podemos esperar en los momentos más difíciles de nuestra vida. Miren lo que dice el Salmo 84, la esperanza de David. Dice el Salmo 56:8, dice así: mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿no están ellas en tu libro? ¿Sabe qué significa eso? David lo veía así: Dios tiene una redoma. La redoma es un recipiente, puede ser de cuero o puede ser de piedra. En esa época podía ser de cualquier de esos materiales. Pero David dice: pon mis lágrimas en tu redoma. Eso significa: Señor, no pases por alto mi dolor, mis lágrimas, que son muchas, no dejes que caigan en el piso y se pierdan. Échalas, Señor, en tu redoma, anótalas en tu libro y ten misericordia de mí. De algo nosotros podemos tener seguridad, y es que si nosotros somos hijos de Dios y estamos pasando momentos difíciles en nuestra vida, Dios está tomando cada uno de nuestras lágrimas, de nuestros pensamientos, y lo está echando en un depósito, y Él no se olvidará jamás de ellos. ¿No le parece esto algo realmente precioso? Cómo Dios tiene cuidado de nosotros, aun cuando sean los momentos más difíciles en nuestra vida, y usted dice: Dios se olvidó de mí. Él no se ha olvidado de ti. Él está tomando cada lágrima, cada lamento, Él lo está guardando para que en el momento adecuado Él traiga bendición y sanidad sobre tu vida. Dice el siguiente versículo: serán luego vueltos atrás mis enemigos el día que yo clamare, esto sé que Dios está por mí. En ese Salmo 56, David escribe también: el día que temo, yo en ti confío. La Escritura nos anima a que nosotros vengamos delante de Dios. Dice: echando todas vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Así que quiero pedirle a los músicos que pasen, por favor. En el Salmo 71 hay una oración. Esta no la hizo el rey David, al menos no se sabe quién es el autor de este Salmo 71, pero este Salmo nos da una esperanza. Dice así el Salmo 71:5, dice: tú, Señor, mi Dios, eres mi esperanza. Tú me has dado seguridad desde mi juventud. Desde el vientre de mi madre me has sostenido. Tú me sacaste de las entrañas de mi madre, y para ti será siempre mi alabanza.
¿Está pasando usted un momento de dolor y de llanto en su vida? El Señor está aquí.